¿Garúa? Claro, la garúa es una lluvia finita. Bueno, algo así parecido, pero sigue lloviendo, lo cual se genera todavía un poco más de acumulación de agua y un poquito de con el tema de las hojas en las calles y para la gente que va circulando por ruta hacerlo bueno con precaución porque el asfalto no está en condiciones normales. Con el agua que está cayendo a esta hora de la mañana. 16 grados la temperatura actual, 67 el porcentaje de la humedad del viento a 5 kilómetros nada más. Le recordamos 2994-2374-48 es nuestro WhatsApp habilitado. Acaba de finalizarse hace minutos nada más una conferencia de prensa del obispo Fernando Croxatto en el obispado de Neuquén, motivada por supuesto por la partida de Francisco. Recién la estábamos siguiendo ahí en previo. Fue convocada de hoy temprano y bueno, medios que pudieron acceder y estábamos viendo la retransmisión que está en vivo. Queda igual ahí que la quiera ver en el Facebook oficial, ¿sí? Del Obispado de Neuquén. Lo pueden ver allí, pueden escuchar la conferencia que acaba de finalizar del obispo Fernando Croxatto. Pero vamos a hablar nosotros del tema. Lo comentábamos recién, Ana, ¿no? Sí. Indudablemente es la noticia hoy de índole mundial por el fallecimiento de Francisco, por lo que significa para nosotros los argentinos, este papado de 12 años que lo tuvo, ¿no? A Francisco. Y vamos a charlar un instante con Héctor Huerro de Parroquia San Patricio. Creo que ya lo tenemos en línea a Héctor, a ver si nos está escuchando. Héctor, buen día, aquí estamos junto a Analía. Martín, te saludamos, Héctor. Hola Martín, Analía, audiencia, ¿cómo les va? Bien, Bien. bien, todo bien por acá nosotros, pero bueno, tristes por la noticia, ¿no? Indudablemente, cómo los ha tocado a ustedes, justo venimos de días importantes para la Iglesia Católica, ¿qué significa hoy, ¿no? Desayunarse con esta triste noticia. Eh, Pasó así, ayer, luego que terminamos la misa y ya se habían ido casi todos, llega una persona, un hombre, Osvaldo, y estaba sentado a, a la entrada del templo. Como lo vi muy acongojado, me acerqué a hablar con él. le costaba respirar, le costaba hablar, y el tema era que recordaba y sufría y no sabía qué hacer, qué decir, cómo vivir, porque hacía unos meses había fallecido su hija Rosario, de unos 20 años, por fibrosis quística. Y bueno, después de charlar con él como una hora, tratando de animarlo, de consolarlo, de darle algún consejo si cabe. Bueno, viste, ayer era fiesta en todos lados, celebrando la Pascua. Para los creyentes y los que no también celebran, aunque sea comiendo chocolate. Así que esta madrugada me desvelé con eso. Y claro, tomo el celular y ahí estaban los mensajes. Y bueno, claro, me vino a la mente algunos momentos que yo viví con Bergoglio, cuando era arzobispo, en una misa compartida, celebrada con él en la catedral. Antes de celebrar, yo me había puesto la estola y que estaba torcida, él me la acomodó, dice: tenés torcida la estola, déjame que te la acomodo. una cosa de nada, que sucede cuando celebramos misa. Siempre te pones algo que no te queda bien, y como no hay espejo y que te ve, te arregla. Y después, cuando estuvo acá en Neuquén, cuando celebró la misa en Centenario, en la peregrinación, ya hace unos años, y bueno, viste, se te vienen todos estos momentos. El recuerdo yo estaba frente al televisor cuando estábamos esperando las famosas fumatas, donde se elige al Papa, cuando apareció y el cardenal Camerlengo lo anuncia, que como no hablaba muy bien y lo decía todo en latín, uno no terminaba de entender. Cuando el locutor dice, eh,
el apellido de Francisco, la alegría que teníamos todos. Bueno, todo eso en estas horas de esta mañana viene a la mente, por lo menos la mía. Héctor, ¿qué deja, este es el recuerdo personal tuyo y la verdad que es fuerte escucharlo, pero qué deja en estos 12 años, ¿no?, de legado, de papado que ha tenido Francisco para la Iglesia Católica? Y bueno, viste, como pasa con todos los papas, su palabra, sus escritos, su enseñanza, la impronta de cada uno. Pensamos que todavía nosotros seguimos, los que estamos con responsabilidades pastorales, recordamos la encíclica que escribió León XIII en 1890, la Rerum Novarum, que sigue teniendo vigencia, la renovación del mundo. Y obviamente que como la Iglesia es apostólica, y entonces la enseñanza, el magisterio de la Iglesia es una continuidad aún con la impronta de cada uno, ¿no? Ya sea Francisco ni bien se acomodó, escribió la Evangelium Gaium, que quiere decir la alegría del Evangelio, que fue una exhortación apostólica en una encíclica dirigida fundamentalmente a todos aquellos que tienen responsabilidad pastoral, catequistas, agentes pastorales de todo tipo. Y una de sus escritos que todavía resuena y seguirá resonando, de hecho, el día que estuvimos en la charla esta sobre petróleo y gas, yo lo llevé, Laudato Si, ¿verdad? Y una que se conoce poco, pero que tiene mucho fruto y seguirá teniendo para un tiempo largo, que es la carta encíclica Fratelli Tutti, que está no centrada en cuestiones de orden, dirigida principalmente a los cristianos que se manejan, administran, aunque política hacemos todo, uno hará en política partidaria, otro hará en política social. En Fratelli Tutti encontramos unas valiosas enseñanzas, y lo último, que aunque no es de Francisco, pero tuvo su bendición, que es el documento final del sínodo, que como él dictaminó hasta el 2028, seguirá teniendo vigencia en cuanto a los pasos de conocimiento, de evaluación y de puesta en práctica. ¿Qué queda? Digo, pues lo charlábamos recién con Ana acá en la mesa. A mí personalmente, bueno, me genera esto, bueno, de ya de la figura de ser un argentino y de lo que significó, y escuchándote a vos un poco también el legado que ha dejado dentro de la Iglesia. Políticamente fue una imagen fuerte para Argentina también, y recibió a todo mandatario argentino, creo que a todos, no sé si a alguno Sí. no recibió, de presidentes, gobernadores. No vino al país, Héctor, y eso ¿por qué pensás vos que prefirió no venir a Argentina? Recién Ana decía algo que puede ser cierto también, ya él era de Argentina, vivió años en Argentina, no hacía falta que estuviera físicamente presente en nuestro país, pero ustedes ¿cómo, o vos personalmente, qué análisis haces de esto? A ver, voy a decir algo que va a parecer una herejía, pero siempre hice esta comparación. Viste, cuando San Martín volvió al país, estaba en el barco y vio que estaba en una guerra civil, y él dijo: yo no voy a desenvainar mi espada en contra de mis hermanos. Entonces San Martín no bajó y se volvió a Europa y se quedó en Francia, ¿verdad? A Francisco creo yo que le pasó lo mismo, aunque él decía muchas veces: bueno, yo ya viví 76 años en Argentina, ya está. Era una forma elegante de zafar. En lo personal, yo creo que no nos merecemos que Francisco viniera al país, porque lo hemos tironeado de tantos lados, por distintos motivos, que si hubiera venido, venía para quién. Teníamos la suficiente madurez social y política y religiosa para ponerlo al medio sin tironearlo para ningún lado. Qué sé yo, viste, todavía en Argentina, cuando Juan Pablo II vino y nos salvó de la guerra con nuestros hermanos chilenos, todavía seguimos algunos, ¿no? Criticando que haya venido y hiciera lo que hiciera y repartiera la tierra, viste, con algunos diciendo: nos sacaron un pedazo, ¿no?
cuando si hubiéramos tenido una guerra no hubieran sacado un pedazo de isla, nos hubiéramos matado entre nosotros y eso no se repone más. Así que Francisco, eso, yo lo comparo con esa conducta de San Martín, un grande de nuestra historia, y lo va a hacer también Francisco, ¿viste? No nos merecíamos que el Papa viniera porque lo íbamos a caranchar miserablemente y no por nada uno veía todo el tiempo, porque una vez la prensa, por ejemplo, pone en el tapete a Grabois, ¿verdad? Sí. En el mismo dicasterio que está Grabois, estaba el arzobispo, el ex arzobispo de La Plata, un hombre que está en las antípodas, no está en las antípodas de Francisco, pero diríamos, a mí no me gustan estas calificaciones de progresistas, tradicionalistas, pero para que nos podamos entender, Héctor Aguer era un hombre más bien conservador, ¿viste? En el mismo dicasterio estaban los dos, entonces la iglesia tiene eso, ¿viste? Tiene en sus composiciones de seres humanos de una punta a la otra, y allí en la diversidad se hace la unidad. Lo que pasa es que, por eso que Francisco muchas veces nos hacía consejos a quienes somos comunicadores de no caer en el pecado de la calumnia particularmente, o de la coprofagia, como decía él, ¿no? En la comunicación gusta comer más caca que decir la verdad. Así que yo tengo esa visión de esto, ¿no? Está bien. ¿Cómo sigue ahora el tema? Digo, dentro de la Iglesia Católica hay exequias, hay un tiempo que se va a tomar para que podamos después conocer el sucesor de Francisco. ¿Cómo sigue todo esto, Héctor? Bueno, justamente esta mañana estaba repasando, en los diarios nacionales publicaron los cambios que hizo Francisco para los ritos funerarios del Papa. Si ustedes se acuerdan, cuando el Papa, cuando Bergoglio fue elegido Papa, él dijo: yo soy el obispo de Roma, por eso se es Papa. No se es Papa y por eso obispo de Roma, era al revés. Murió el obispo de Roma, que fue, o cuando renunció Benedicto, y fue elegido Bergoglio como obispo de Roma, y por eso es Papa. Y esto es una discusión muy finita, pero él lo dejó muy bien asentado. Y entre algunas cosas que hizo Francisco fue renovar los ritos de sepultura del Papa, ¿no? Y lo simplificó enormemente. Y dijo, cuando le hacían una entrevista, dijo en la entrevista Francisco: y el que lo va a estrenar soy yo. Él tenía ese humor, ¿no? Así que, por ejemplo, él no va a ser sepultado en la Basílica de San Pedro, sino en Santa María la Mayor, que él siempre iba a rezar ahí. Él falleció en Santa Marta, donde vivió todo este tiempo, lo cual él indicó que para la verificación de su deceso se hacía en la capilla privada, no va a ser llevado al Palacio Apostólico. Francisco no va a ser sepultado con los tres cofres que tenía ataúd, el de ciprés, el de roble y el de plomo, ¿no? Solamente va a ser como hacemos nosotros, viste, que cuando va a nicho se ponen en un ataúd de zinc y uno de madera, y se va a simplificar mucho eso. Ahora, luego de eso, luego de las exequias del Papa, sí comienza a reunirse el cónclave, y calculamos nosotros que en 2 semanas más o menos se elegirá un nuevo Papa, un nuevo obispo de Roma, y ahí estaremos expectantes a ver qué dice el Espíritu Santo. Bueno, ahí está, ese es un poco lo que el post-Francisco, lo que viene ahora para la Iglesia Católica. Héctor, muchas gracias por atendernos y bueno, por darnos el testimonio en un día tan difícil para la Iglesia Católica y para los argentinos también, así que bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, hoy a las 7 de la tarde en la parroquia vamos a celebrar la misa de difunto, así que los que quieran ir, ahí comenzaremos rezando un rosario por Francisco, viste que él siempre pidió: recen por mí, y en este momento más que nunca, y celebraremos la Eucaristía a las 7 de la tarde. Perfecto. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo.
Te quiero contar un dato muy particular. No sé si hay mucha gente que lo sabe, pero en la Iglesia Católica los sacerdotes consagran la hostia que dice el cura, el sacerdote, cuando la consagra, el cuerpo y la sangre de Cristo. Bueno, José Mario Bergoglio, Papa Francisco, fue uno de los primeros que se encargó de analizar científicamente una hostia que no se había descompuesto después de ser expuesta durante un periodo prolongado. Los análisis confirmaron que se trataba de un tejido del corazón humano. Esto se mandó a analizar sin decirle al investigador de qué se trataba. Cuando él se encuentra con esto, ahí se le dice era una hostia. Luego de consagrarla, nosotros decimos el cuerpo y la sangre de Cristo, y fue uno de los que, por este tipo de milagros que se llaman milagros eucarísticos, fue uno de los que lo ayuda a él cuando llega a su papado. Es una de las investigaciones que se hizo. Creo que fueron 3 las hostias que presenta él, pero una de las principales fue esta, que si vos lo querés buscar en Google, si alguna persona quiere conocer más de los milagros, esto lo hacía antes de ser papa, por eso fue elegido como tal. Bueno, y la frase patentada de Recen por mí, indudablemente será tal vez la frase que nos hará recordar a Francisco. Me quedo con la reflexión que hizo Héctor del por qué no haber venido, no venir a Argentina, y creo que es muy cierta también esto. Entrar en un juego político innecesario, en un momento delicado del país, indudablemente iba a ser usado, ¿no? Iba de algún modo u otro, iba a ser usado políticamente, por eso prefirió no venir a la Argentina, y bueno, hoy lo recuerda toda la iglesia. Ahí decía, nos contaba Héctor también, bueno, cómo sigue todo esto ahora, el cónclave, y dentro de aproximadamente 2 semanas se estará anunciando al sucesor de Francisco, el Papa Francisco, que ha fallecido hoy, ¿sí? A horas tempranas en el Vaticano, y donde se ha dado la noticia que indudablemente conmueve al mundo. 10 de la mañana, 2 minutos. Estábamos ahí en vivo por Facebook también con el señor Guillermo Barros en la cámara. Música, tanda comercial y ya volvemos.